El sol del desierto quemaba el horizonte cuando Rania pasó por las grandes puertas de hierro de Palacio al-Rahman. Por un momento se detuvo, sin aliento, y su corazón pareció olvidar su ritmo. Ante él se encontraba algo que nunca había imaginado ver fuera de sus sueños. Las columnas de mármol blanco brillaban bajo la luz dorada de la tarde, y fuentes de agua brotaban en delicados arcos, formando arcoíris entre las palmeras que danzaban con el viento. El sonido de sus pasos resonó en el suelo de piedra pulida. Cada paso era una mezcla de miedo, gratitud e incredulidad. Aquí es donde voy a trabajar», murmuró suavemente, apretando contra su pecho el pequeño pañuelo azul que su madre le había regalado como amuleto. Antes de continuar con esta conmovedora historia, cuéntenme en los comentarios, si tuvieran la oportunidad de trabajar en un lugar como este, ¿qué harían? ¿Se quedarían o tendrían miedo de lo que pudieran encontrar tras tanto lujo? Rania respiró hondo. El aire olía a jazmín e incienso, y el resplandor del palacio parecía casi sagrado. Pero ni siquiera la belleza de los muros dorados podía ocultar la tensión que se respiraba. Los sirvientes pasaban apresuradamente, evitando el contacto visual. Cuando preguntó con voz tímida dónde podía dejar sus maletas, una mujer de rostro severo respondió con frialdad: «Déjalos ahí». A Sheikh no le gusta el ruido innecesario. La mujer era Samira, la ama de llaves. Sus ojos recorrieron a Rania de arriba abajo, como si midiera cada detalle de su sencilla ropa, cada hilo suelto que se escapaba de su bufanda. «¿Eres la nueva niñera?», preguntó. Su tono sonaba más como un juicio. «Sí, señora». «Vine a cuidar de la pequeña Ana», respondió Rania, intentando sonreír. Samira levantó la barbilla. «Espero que dure más que las demás. La chica es difícil». Esa palabra sonaba como una frase, pero Rania asintió decidida. Pensó: «Si Dios me trajo aquí, es porque hay un propósito». Luego la condujeron por los largos pasillos del palacio. El sonido de sus sandalias contrastaba con el silencio del lugar. Las paredes estaban adornadas con ricos tapices, pinturas de caballos y desiertos interminables. Con cada paso, Rania sentía que entraba no solo en una casa, sino en un mundo de secretos. Cuando se abrió la puerta de la habitación de los niños, lo que vio la conmovió. Una habitación enorme, con cortinas azules y una pequeña cama rodeada de juguetes caros, todo cubierto por una fina capa de polvo. Y allí, sentado solo en el rincón, estaba Ana. La niña tenía solo 7 años, con cabello castaño cayendo sobre sus ojos y una mirada distante en sus ojos, como si estuviera atrapada en un sueño triste. Rania sonrió, se arrodilló a su altura y dijo suavemente: «Hola, pequeña, soy Rania». Ana no respondió, simplemente abrazó una muñeca desgastada y giró la cara. Samira suspiró cruzándose de brazos. «La señora anterior duró 3 días. Buena suerte». La puerta se cerró detrás de ellos y el sonido resonó como el fin de una era. Rania miró a su alrededor y sintió el peso del silencio que le hicieron a este niño para que se escondiera incluso de su propia voz. En los días siguientes, Rania descubrió que ese palacio dorado también era un palacio de la soledad del jeque Idris. Rara vez aparecía. Cuando lo hacía, su presencia era como una tormenta, impasible, fría, cargada de autoridad. Los sirvientes bajaron la cabeza. Las conversaciones cesaron y hasta el aire pareció detenerse. Rania lo vio por primera vez desde lejos, en el jardín principal. Miraba al horizonte, con las manos entrelazadas a la espalda, vestido con una túnica blanca impecable y el rostro parcialmente oscurecido por la luz del atardecer. Había algo profundamente triste en su postura, una sombra que ninguna riqueza podría ocultar. Ella aún no lo sabía, pero ese hombre, el jeque viudo, llevaba un corazón destrozado. Y sería ella, la sencilla niñera de ojos marrones y manos tiernas, quien tocaría ese corazón por primera vez desde la muerte de su esposa.
Pero antes de que eso pudiera suceder, Rania tendría que enfrentar el desprecio, las trampas y el peso de estar en un lugar donde todos parecían querer verla fracasar. Y aquella primera noche, sola en su pequeño cuarto de criada, oyó voces que susurraban en el pasillo. Dicen que se parece a la difunta Laila. Al jeque no le gustará esto. Ningún hombre quiere ver el fantasma de un amor perdido caminando por los pasillos. Rania cerró los ojos y sintió que el miedo le apretaba el pecho. Pero justo cuando estaba a punto de rendirse, oyó un leve sonido de pasos provenientes del pasillo. Era Anna. La niña sostenía la bufanda azul que Rania había dejado sobre la cama. «Él huele como el viento de afuera», dijo la niña con la voz un poco temblorosa. Rania sonrió, conmovida. «¿Quieres que te enseñe una canción sobre el viento?», preguntó. Anna asintió con un pequeño movimiento. En ese momento comenzó a formarse el primer vínculo. Y afuera, mirando discretamente a través de la rendija de la puerta, Samira entrecerró los ojos. Su corazón se llenó de algo que mezclaba envidia y miedo. «Esto no durará», susurró. «El jeque no permitirá que un extraño vuelva a tocar su corazón». Pero el destino ya había comenzado a escribir una historia que nadie podría interrumpir. Y es allí, en el silencio de la noche y en los ojos de un niño, que el amor comienza a germinar, incluso en medio de las sombras del duelo. Los siguientes días parecieron pasar como el viento del desierto, lento y caliente durante el día, frío y solitario por la noche. Pero algo estaba empezando a cambiar dentro de los muros de la Palacio al-Rahman. Rania se despertó antes que todos. Se lavó la cara con agua fría de la jarra. Se colocó el pañuelo azul sobre el pelo y caminó por los silenciosos pasillos hasta su habitación. Anna, cada mañana, golpeaba suavemente la puerta antes de entrar. «¿Puedo entrar, mi flor del desierto?», dijo suavemente. Al principio, Anna simplemente bajó la cabeza y fingió no oír. Pero Rania nunca se rindió. Con paciencia y dulzura, comenzó a reconstruir el mundo de la niña. Dibujaba estrellas con crayones en el suelo. Contaba historias sobre el viento que hablaba a las flores y enseñaba pequeñas canciones de pueblo. Hasta que una tarde ocurrió algo que nadie esperaba. Anna se rió. Una risa ligera, tímida, pero genuina. El sonido resonó por los jardines e hizo que los sirvientes se miraran unos a otros con asombro. Fue la primera vez, desde la muerte de su madre, que la hija del jeque se rió. Rania no sabía que, desde lo alto del balcón principal, el jeque Idris observó todo en silencio. Vestido con una túnica blanca y una capa oscura, permaneció inmóvil, con las manos apoyadas en la balaustrada de piedra y la mirada fija en la escena de abajo. La muchacha corría entre los rosales y Rania, riendo también, fingía perseguirla con un pañuelo en las manos. Por un instante, algo dentro de él pareció temblar, un recuerdo olvidado, un dolor antiguo mezclado con algo que no quería nombrar. Fue como si el sonido de esa risa hubiera roto el hielo que rodeaba su pecho. Detrás de él apareció Samira, siempre atenta. «Excelencia, ¿debería interrumpir?». Idris no respondió de inmediato. Su mirada seguía fija en la escena. «No», dijo finalmente, «que continúen». Samira se mordió los labios, irritada. «Con todo respeto, señor, esa chica necesita disciplina. Esa mujer se está llenando la cabeza con tonterías de pueblo». Idris miró hacia otro lado, impasible. «Está sonriendo. Eso es suficiente». La ama de llaves bajó la cabeza, pero por dentro ardía el resentimiento. «Ella lo está hechizando, como una serpiente silenciosa», pensó. Mientras tanto, en el jardín, Rania sintió luz en su alma. Anna ahora tomó su mano y orgullosamente le mostró una pequeña maceta con flores que habían plantado juntos. «A mamá también le encantaba el jazmín», dijo la niña de repente. Decía que su aroma era el aroma del paraíso. Rania se arrodilló ante ella, sorprendida. «¿En serio? ¡Qué bonito, Anna! ¿Puedes cantar para mí como ella solía hacerlo?», preguntó la niña suavemente. Rania dudó. No sabía qué canciones cantaba su madre. Pero la mirada de la niña era tan sincera que simplemente empezó a cantar una suave melodía.
una antigua canción de su pueblo sobre la luna guiando a los viajeros por el desierto. Y bien, misteriosamente, Ana empezó a cantar las mismas palabras, la misma melodía. Rania se quedó quieta. ¿Dónde aprendiste eso?, preguntó sorprendida. Mamá cantaba igual, respondió Ana sonriendo. Exactamente igual. En ese momento ocurrió algo inexplicable. Una suave brisa soplaba entre las palmeras, esparciendo el aroma de las flores. El pañuelo azul de Rania ondeó y aterrizó a los pies del jeque, quien seguía observando desde el balcón. Lo recogió lentamente, como si tocara algo sagrado. La tela aún conservaba el calor de sus manos y el aroma del jazmín. Por un segundo, el hombre frío y poderoso cerró los ojos y recordó la última vez que había escuchado esa canción. Era a voz de Laila, su difunta esposa, acunando a la pequeña Anna en una noche iluminada por la luna. Idris se alejó rápidamente, angustiado. «Imposible», murmuró para sí mismo. «Ella no puede saber de esa canción». Mientras el jeque intentaba alejar los recuerdos que creía haber enterrado, Samira observaba todo desde la sombra de las columnas. Y allí, con la mirada fija en Rania y la niña, hizo una promesa silenciosa. «Te sacaré de aquí antes de que destruyas todo lo que queda». Más tarde esa noche, Rania fue llamada a las habitaciones del ama de llaves. Encontró a Samira sentada en una mesa, con una taza de té en las manos y una mirada gélida. «Espero que estés cómodo», dijo con una sonrisa falsa. «Pero recuerda, este no es lugar para soñadores». Rania mantuvo la cabeza en alto. «Solo vine a cuidar de la niña». «Eso dicen todos», respondió Samira dejando su taza sobre la mesa. «Hasta que creen que también pueden encargarse del jeque». Rania sintió que le ardía la cara. «Nunca me atrevería a... Espero que no. Porque si noto algo fuera de lugar...» Samira se inclinó con la voz más baja y amenazante. «Desearás no haber cruzado esas puertas». Rania salió de la habitación con el corazón acelerado, pero también con algo nuevo dentro de ella, la certeza de que algo andaba mal en ese palacio. Y no importaba cuánto miedo intentara abrumarla, ella sabía que tenía que quedarse por Ana, por la niña que había comenzado a sonreír nuevamente. Esa noche, antes de irse a dormir, se arrodilló junto a su cama y susurró una oración. «Señor, si hay un propósito para mí aquí, dame la fuerza para cumplirlo». Al otro lado del muro, el jeque Idris tampoco podía dormir. El eco de aquella canción no lo dejaba en paz. La voz de Rania parecía haber llegado a través del tiempo y despertado algo que él creía muerto. Y mientras la luz de la luna bañaba el desierto, dos corazones solitarios, uno marcado por el dolor, el otro guiado por la fe, comenzaron, sin saberlo, a caminar uno hacia el otro. Pero el destino aún guardaba secretos. Y en las sombras del palacio, Samira ya estaba tramando la primera trampa. Si quieres apoyar este canal y ver más historias conmovedoras, haz clic en el botón «Muchas gracias» justo debajo del video. Esto nos ayuda a seguir compartiéndoles historias que llegan al alma. El día siguiente amaneció con un cielo cobrizo y el viento caliente soplaba desde el desierto, trayendo olor a arena y distancia. Rania se levantó antes del amanecer, como siempre lo hacía, para preparar el desayuno de Ana. En el palacio, el silencio de la mañana era casi sagrado. Solo se oía el sonido de las fuentes y el suave aleteo de las cortinas en las ventanas altas. Cuando entró en la cocina notó algo extraño. Los sirvientes susurraban entre ellos, lanzando miradas en su dirección. Tan pronto como ella se acercó, las conversaciones cesaron. «¿Está todo bien?», preguntó, intentando mantener la calma en su tono. Nadie respondió. Solo una de las cocineras, una anciana de expresión amable, susurró: «Cuidado, niña. Hay demasiados ojos observándote». Rania frunció el ceño confundida, pero rápidamente dejó el tema. Tenía un hijo a su cargo y nada importaba más que la sonrisa de Ana. Cuando subió a la habitación de la niña, la encontró jugando con un collar de perlas roto. «¿De dónde sacaste eso, pequeña?», preguntó sonriendo. «Estaba en el suelo del pasillo». «Es precioso, ¿verdad?»,
respondió Ana con inocencia. Rania lo recogió con cuidado. Era una joya fina, obviamente valiosa. Quedémoslo, ¿vale? Debe ser de alguien importante. Pero antes de que pudiera dar otro paso, la puerta se abrió de golpe. Samira entró con 2 guardias detrás de ella. «Así que aquí es donde estaba el collar de la difunta Laila», exclamó con una voz cargada de teatral indignación. Rania se dio la vuelta, sorprendida. «Lo encontré en el pasillo». «Claro que sí». La criada levantó la barbilla. «Eso dicen todas antes de desaparecer por robo». Los guardias se acercaron. Ana, asustada, se abrazó la pierna de Rania. «No era ella», gritó la niña. «Encontré el collar», pero Samira lo ignoró. «El jeque decidirá. Llévensela». Rania sintió que sus manos temblaban mientras la conducían por los pasillos. Esos mismos pasillos que días antes le habían parecido un paisaje de ensueño, ahora se convertían en un laberinto de pesadillas. Ella fue llevada a la salón de mármol, donde la esperaba el jeque Idris. Sentado en un trono de madera oscura, con el rostro severo, parecía una estatua viviente. Rania automáticamente se arrodilló en señal de respeto. «Su excelencia, juro que no toqué el collar por avaricia. La chica lo encontró y yo solo...» «Silencio», interrumpió con voz firme y profunda. «¿Es cierto lo que dicen?» «No, señor, jamás robaría nada. Solo el collar era de mi esposa», dijo, mirándola. «Desapareció el día del funeral. Su mirada era fría, despiadada». Rania sintió que se le encogía el corazón. «No lo sabía», respondió con lágrimas en los ojos. «Lo encontré en el suelo, señor». «Disculpe si el perdón no basta», murmuró Samira con falso dolor. «Hay cosas que ni siquiera la compasión puede reparar». El jeque permanecía erguido e imponente, con su capa blanca cayendo sobre sus anchos hombros. Por un instante, la luz de la vidriera que había detrás de él lo envolvió en un halo dorado, haciéndolo parecer una mezcla entre hombre y leyenda. Se acercó a Rania y se paró frente a ella. «¿Qué más encontraste en el pasillo?», preguntó. «Solo eso, señor». «¿Y por qué no lo entregaste inmediatamente a la administración del palacio?» «Yo quería devolverlo personalmente, mi señor. Pensé que era lo correcto». Hubo un largo silencio. El lejano sonido del viento que entraba por las altas ventanas era lo único que se oía. Entonces, inesperadamente, Idris dijo: «Pónganse de pie, todos». Samira parecía confundida. «Pero, señor», dijo, «todos». Los guardias se retiraron. Idris se acercó a la mesa y colocó el collar sobre ella. «Este collar fue el último regalo que le di a mi esposa. Nunca imaginé que lo volvería a ver». Se volvió hacia Rania. «Y aún así lo trajiste». Rania lo miró sorprendida. «Yo simplemente hice lo que cualquiera haría». «No», la observó durante un buen rato. «La mayoría lo habría escondido. O vendido. Tú elegiste el camino más difícil». Por un segundo, la mirada del jeque se suavizó. Pero Samira, al darse cuenta, se apresuró a intervenir. «Su excelencia, con el debido respeto, no podemos confiar en las palabras de una desconocida. Podría estar fingiendo». Idris la miró fríamente. «Y aún así, fue solo un extraño el que logró hacer reír a mi hija». La frase cayó como un soplo en el aire. Samira palideció. «Puedes volver a tus tareas, Rania», concluyó. «Allí cuida bien de Ana». Rania hizo una reverencia en agradecimiento. «Sí, mi señor». Cuando salió del salón, le temblaban las piernas, pero su corazón estaba firme. Dios vio la verdad, pensó, y eso basta. En los días siguientes, Rania se acercó aún más a la niña. Jugaban en los jardines, leían juntos y, a veces, por la noche, ella cantaba la misma canción que Sheikh había oído desde el balcón. Él, a su vez, comenzó a aparecer con más frecuencia, siempre desde lejos, en silencio, observándolos. Pero lo que Rania no sabía era que Samira aún no se había rendido. Esa misma noche, la ama de llaves llamó a uno de los sirvientes y le susurró: «Quiero que lo averigües todo sobre ella. ¿De dónde viene? ¿Quién fue su padre? Si tiene deudas o secretos. Nada escapa a mi palacio». Mientras tanto, en la habitación de Ana, la niña dormía con la cabeza en el regazo de Rania. La joven,
Mirando la luz de la luna a través de la ventana, no se dio cuenta de que, al otro lado del patio, el jeque la observó de nuevo, con la misma mirada que mezcla recuerdo, culpa y deseo. Y por primera vez en mucho tiempo se preguntó: ¿el destino me está dando una segunda oportunidad o está intentando castigarme con el eco del amor que perdí? El corazón de un hombre puede esconderse tras 1000 muros, pero solo hace falta un alma pura para encontrar la grieta por donde entra la luz. Los días en Cadira se han vuelto más suaves desde que Rania y la pequeña Ana comenzaron a llenar los pasillos del palacio con risas y melodías. El aire, antes cargado de lutos, ahora parecía llevar notas de esperanza, pero no todas las almas acogen la luz con alegría. En las sombras, Samira observó con el corazón hirviendo de envidia. La ama de llaves caminaba por los pasillos con paso firme, fingiendo atender órdenes, pero su mente estaba maquinando. Cada sonrisa entre Rania y el jeque era una nueva herida en su orgullo. Cada risa de Ana era un cruel recordatorio de que la presencia de esta joven amenazaba el control que siempre había tenido sobre el palacio y sobre el hombre que había admirado en secreto desde su juventud. Una mañana, Samira entró discretamente en los aposentos del jeque llevando una bandeja de té. «Buenos días, Excelencia», dijo con el tono meloso de quien sabe ocultar su veneno en cada palabra. «He notado que últimamente ha pasado mucho tiempo observando los jardines». Idris levantó la vista del libro que estaba leyendo, desconfiado. «¿Y qué hay de malo en eso?» «Nada, mi señor». Dejó la bandeja y fingió humildad. «Solo temo que algunos puedan sacar conclusiones precipitadas». El jeque frunció el ceño. «¿Qué tipo de conclusiones?» Samira suspiró, estudiando cada palabra. «Los sirvientes están hablando. Dicen que la niñera ha estado presumiendo de su cercanía a la familia real, que la han visto en los pasillos a altas horas de la noche, siempre cerca de los aposentos del señor». Idris cerró el libro lentamente. Sus ojos se oscurecieron. «Ten cuidado con lo que dices, Samira. Simplemente repito lo dicho. Su excelencia», bajó la cara, fingiendo sumisión. «Como institutriz, es mi deber proteger el honor del palacio». Pero lo que Samira plantó creció. La semilla de la duda encontró terreno fértil en el alma de un hombre que aún cargaba con el peso de la culpa y la desconfianza. Esa tarde, Idris bajó al jardín. Vio a Rania sentada a la sombra de un olivo, peinando el cabello de Ana, que reía suavemente. La luz del sol hizo brillar la bufanda azul de Rania, y la escena parecía sacada de un sueño. Pero lo que era puro y simple ahora lo confundía. Se acercó lentamente. «Ana, es hora de la clase de lectura». La niña hizo pucheros. «Solo un minuto más, papá». «Ahora, hija». El tono firme hizo callar al niño. Rania se puso de pie respetuosamente. «Ella solo estaba descansando, señor». «Descansar no educa», respondió Idris con frialdad, cruzándose de brazos. «Estás aquí para cuidar de mi hija, no para mimarla». Las palabras cortan como una cuchilla. Rania bajó la mirada. «Sí, mi señor. Le pido disculpas». Ana, angustiada, le tomó la mano. «Papá, no te pelees con Rania. ¡Es buena!» Idris respiró profundamente, sintiendo la culpa palpitar, pero no se echó atrás. «Entra, Ana». Cuando la niña se alejó, Rania se quedó allí inmóvil, con el corazón pesado. «Yo nunca quise faltarte el respeto». «Entonces no lo hagas», respondió él, girándose para marcharse. Por un momento, el viento sopló fuerte, levantando la arena y haciendo que el pañuelo azul se le resbalara del pelo. La tela voló, bailando por el aire, hasta que aterrizó a los pies del jeque. Lo recogió lentamente. El olor era el mismo que antes, jazmín y recuerdos. Sus ojos se encontraron con los de ella. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Había algo en esa mujer, una serenidad, una fuerza tranquila que lo desarmaba. Pero Idris miró hacia otro lado y devolvió el pañuelo. «Ten cuidado de no perder lo que es tuyo», dijo antes de alejarse. Rania lo observó mientras se iba y sintió que se le oprimía el pecho.
No entendía por qué la bondad que intentaba ofrecer siempre era recibida con frialdad. Pero dentro de ella una voz susurró: «No es cruel, solo herido». En los pasillos, Samira observaba la escena desde lejos, sonriendo discretamente. La primera grieta se había abierto. Ahora solo faltaba empujar. En los días siguientes, los rumores crecieron. Pequeños comentarios entre sirvientes, miradas de reojo, susurros que parecían seguir a Rania a todas partes. Ella fingió no darse cuenta, pero por la noche, sola en su habitación, lloraba suavemente. Hasta que una tarde, mientras ayudaba a Ana con sus tareas, oyó unos pasos pesados que se acercaban. La puerta se abrió y entró el jeque, la cara dura, los ojos oscuros. «Necesito hablar contigo», dijo. Rania se puso de pie, tensa. «Por supuesto, señor». «Hay rumores», empezó, evitando mirarla directamente. «Rumores de que te has estado aprovechando de la hospitalidad de este palacio, de que buscas algo más que el trabajo que te han encomendado». «¿Rumores?» Rania apenas pudo contener su indignación. «Señor, juro por mi fe que nunca...» «No estoy aquí para escuchar juramentos», dijo Idris con firmeza. «Mas solo quiero saber la verdad». Anna se puso de pie, llorosa. «Papá, no. Es buena. Nunca miente. Anna, ve a tu habitación». Rania respiró profundamente y sus ojos se llenaron de lágrimas. «La verdad es que lo único que hago es cuidar de tu hija. Nada más». «Entonces, ¿por qué todo el mundo habla de ti?» «Quizás porque algunos no soportan ver alegría donde antes había tristeza». Por un momento, el jeque la miró de otra manera. Esa respuesta lo desarmó. Había dignidad en sus palabras y un coraje que él reconoció. «Puedes irte», dijo finalmente, con más suavidad. «Y cuida bien de la niña». Rania hizo una reverencia en señal de respeto, pero cuando se fue, las lágrimas corrían discretamente por su rostro. En las escaleras se encontró con Samira, quien fingió sorpresa. «Oh, ¿está todo bien, querida?» Rania simplemente pasó junto a ella, sin responder, pero Samira sonrió satisfecha. «Qué lástima», murmuró. «En este palacio rara vez sobrevive un corazón inocente». Esa noche, el jeque no pudo dormir. La canción de Rania resonó en su mente como un hechizo. Se levantó, caminó hacia el balcón y miró hacia la habitación de su hija. La ventana estaba entreabierta. Dentro, a la luz de la lámpara, vio a Rania sentada en el borde de la cama, cantando suavemente mientras Ana dormía. Y por primera vez en años, sintió su pecho caliente. Pero junto con la ternura llegó el miedo. «No puedo. No debería sentirme así». Afuera, el viento del desierto susurraba entre las palmeras, como si el destino mismo lo hubiera provocado. El corazón puede esconderse del dolor, pero nunca del amor. Y así, sin darse cuenta, el hombre de piedra comenzó a desmoronarse, grano a grano, bajo el toque invisible de una mujer que solo sabía amar. El desierto dormía bajo un cielo de terciopelo cuando el palacio despertó en confusión. Un grito, pequeño pero desesperado, resonó por los pasillos de mármol. «¡Ana! ¡Ana se ha ido!». Rania fue la primera en correr. Los sirvientes estaban atareados. Samira daba órdenes contradictorias y el jeque Idris, con su túnica oscura y sus ojos tormentosos, bajaba las escaleras como un rayo. «¿Dónde está mi hija?», rugió, y el sonido de su voz hizo temblar incluso las lámparas. Rania estaba temblando y su corazón latía con fuerza. «La dejé jugando en el jardín, señor. Fui a buscar el pañuelo que se llevó el viento, y cuando regresé ya no estaba. Y la perdiste de vista». La furia y el miedo se mezclaban en su voz. «Solo fue un momento», respondió desesperada. «Pero te juro que la encontraré». Samira, con falso dolor, intervino. «Su excelencia, le advertí que era descuidada. No es solo hoy que...». «¡Cállate, Samira!», gritó el jeque con voz atronadora. «Ahora no». Idris miró a Rania con ojos de acero. «Si algo le pasa a mi hija, la traeré de vuelta, aunque el desierto me trague», respondió ella con firmeza, y se fue antes de que él pudiera detenerla. La noche era oscura y el viento agitaba remolinos de arena.
Rania corrió por los jardines, con el pañuelo azul atado alrededor de su cintura, llamando a la niña por su nombre. ¡Ana! ¡Ana! ¿Dónde estás, mi amor? El sonido de la fuente en el patio parecía burlarse del silencio. Luego se oyó un ruido lejano, un grito apagado que venía del ala norte, donde se encontraban los viejos establos abandonados. Rania corrió. La puerta crujió y desde dentro la golpeó el olor a humo. Una lámpara había caído, prendiendo fuego a la paja y a la tela vieja. Y en el rincón, acurrucado, estaba Ana, tosiendo y llorando. Sin pensarlo, Rania se envolvió la cara con la bufanda, avanzó entre las llamas y agarró a la niña. Estoy aquí, mi flor. La niña se aferró a ella llorando. Quería ver el caballo de mamá. El techo empezó a agrietarse. El fuego cobraba fuerza. Rania cubrió a Ana con su cuerpo y corrió hacia la salida. El aire ardía y el suelo temblaba. Al llegar a la puerta, una viga cayó, bloqueándole el paso. Ella gritó pidiendo ayuda, pero el humo se tragó su voz. Fue entonces cuando una figura apareció de entre las llamas. Oh, el jeque Idris. Con su capa en llamas y su mirada feroz, derribó la viga de una patada, los envolvió con la tela y los sacó. Al llegar al patio, tosiendo, abrazó a Ana contra su pecho. «Está bien, hija mía, está bien», murmuró con los ojos llenos de lágrimas. Luego miró a Rania. Estaba de rodillas con el rostro cubierto de hollín, el pañuelo quemado en los bordes, pero su mirada era firme. «Ya arriesgó su vida», dijo con voz ronca, «pero también salvó la mía». Rania intentó responder, pero la emoción se lo impidió. Ana se liberó de los brazos de su padre y abrazó a Rania con fuerza. «Sabía que vendrías», susurró la niña. El jeque permaneció en silencio durante un largo rato, observándolos. El viento del desierto soplaba, llevándose el humo y trayendo consigo el suave aroma del jazmín, el mismo aroma que siempre asociaba con su esposa perdida. Pero ahora ese perfume venía de otra mujer. Más tarde, en la sala principal, el médico examinó a Ana, que dormía tranquilamente. Idris estaba de pie junto a la cama, con Rania a unos metros de distancia. «Se recuperará», dijo el médico. «Fue la niñera quien la protegió de las llamas. Si no fuera por ella...» «Lo sé», interrumpió el jeque. «Puedes irte». Cuando estaban solos, el silencio tomó el lugar de las palabras. Rania bajó la cabeza. «Asumo toda la culpa, señor. Fui descuidado». «¿Culpable?», se acercó. «Corriste a un edificio en llamas por mi hija». «Porque la amo», respondió sin pensar. La frase salió antes de que pudiera detenerla. Los ojos del jeque se fijaron en los de ella. «Oh, como si fuera mía», corrigió rápidamente. «Ana es una niña especial. Me recuerda que la vida puede florecer, incluso después del dolor». Él miró hacia otro lado, preocupado. «Hablas como hablaba mi mujer». Rania lo miró con ternura. Quizás porque el amor enseña las mismas verdades en todos los idiomas. Por un momento, Idris pareció un hombre diferente. La expresión dura se suavizó y los hombros, siempre tensos, se relajaron. Pero antes de que pudiera decir nada, irrumpió Samira. «¡Excelencia! ¡Qué alivio verlos sanos y salvos!». Hizo una reverencia teatral con la mirada fría. «Espero que quien sea responsable de este descuido reciba el castigo que le corresponde». El jeque la miró severamente. «¿Castigo?», dijo con voz gélida. «La mujer que salvó la vida de mi hija merece gratitud, no castigo». Samira se puso pálida. Rania simplemente miró hacia abajo, humilde. «A partir de hoy, ya no es solo una niñera», continuó Idris. «Rania será la tutora de mi hija y tendrá mi respeto». Samira tragó saliva furiosamente. Rania, sorprendida, intentó protestar. «Pero, señor, no merezco tanto». «Te lo mereces», respondió. «Porque por primera vez en años mi casa vuelve a estar llena de risas». Hubo silencio. Luego añadió más tranquilamente: «Y mi alma, un poco de paz». Rania sintió que su corazón se aceleraba. Ella simplemente hizo una reverencia y se fue, llevando consigo el dulce peso de sus palabras. Afuera, en el pasillo iluminado por las farolas, se apoyó contra la pared, tratando de contener las lágrimas. No sabía si llorar de alivio, de gratitud o de miedo.
pero sabía con certeza que algo había cambiado. El jeque Idris también lo sintió. Cuando estuvo solo, miró el collar de perlas de su esposa sobre la mesa, el mismo que Rania le había devuelto, y pensó: «Laila, ¿fuiste tú quien la envió?». Y en ese momento, el viento sopló una vez más. Las cortinas se movieron y una de las lámparas parpadeó, como si el destino mismo respondiera en silencio. Si quieres apoyar este canal y ver más historias conmovedoras, haz clic en el botón «Muchas gracias» justo debajo del video. Esto nos ayuda a seguir compartiéndoles historias que llegan al alma. El sol salía dorado sobre el desierto cuando las campanas del palacio anunciaron un nuevo día. Pero esta vez el sonido parecía traer algo diferente, una brisa de paz que no había soplado allí desde hacía mucho tiempo. Desde el incendio, el palacio de Al-Rahman lucía diferente. Ana había vuelto a sonreír con frecuencia, corriendo por los pasillos con la risa ligera de quien había dejado atrás el miedo. Y a su lado siempre estaba Rania, con el pañuelo azul que ahora llevaba las marcas de fuego, símbolo del coraje que todos habían presenciado. Incluso el propio jeque Idris parecía respirar de forma diferente. Los sirvientes se dieron cuenta. A veces sonreía. Poco, es cierto, pero para un hombre que había vivido en el silencio y en las sombras, incluso una leve sonrisa era un milagro. Ahora Rania fue recibida en el salón principal durante el té de la tarde para discutir el progreso de la niña. Al principio se sentó humildemente, sin levantar la vista, pero el jeque la observaba con interés, admirando la calma con la que hablaba de Anna, la sencilla sabiduría con la que manejaba las emociones de la niña. «La niña está soñando otra vez, señor», dijo Rania una tarde. «A veces me pide que le cante antes de dormirse». Idris la miró, su mirada más suave de lo que ella jamás la había visto. «Entonces canta», respondió casi en un susurro. Rania se sonrojó, sin entender si estaba hablando de la niña o de él, pero, obedientemente, comenzó a cantar la vieja canción del viento, el mismo que cantó Laila, el mismo que le recordó que el amor sí podía renacer. La voz de Rania resonó como una brisa cálida a través de las vidrieras, e Idris, por un momento, cerró los ojos y dejó que el sonido lo invadiera. Fue ese mismo día que Samira se dio cuenta de que lo estaba perdiendo todo. Desde la sombra de la galería observaba la escena con el puño cerrado. «Está conquistando al jeque», susurró, «y no lo permitiré». Esa noche, encerrada en sus aposentos, Samira escribió una carta. La elegante letra, el veneno escondido entre líneas. El jeque Idris está siendo engañado. La mujer que pretendió salvar a su hija no es quien dice ser. Dicen que era la prometida de un ladrón convicto y que huyó del pueblo dejando atrás deudas y vergüenza. Una mujer así no puede vivir bajo el techo de un hombre honorable. Selló la carta con el símbolo del palacio y se la envió a un viejo conocido, el comisionado Harif, un hombre de leyes y ambición fácil de comprar. Mientras tanto, en la habitación de Ana reinaba la paz. Rania peinó el cabello de la niña y el jeque observaba en silencio, apoyado contra el marco de la puerta. La luz dorada de las lámparas pintaba sus rostros y algo en su pecho se abría como una flor que renacía después de una sequía. «Eres buena con ella», dijo. «Nunca había visto a Ana tan llena de vida. Me duelen mucho». «Porque el amor es el lenguaje que todos los niños entienden, señor». Él asintió lentamente. «Hablas con el corazón, y eso es raro». Sus ojos se detuvieron en los de ella un segundo más de lo debido. Y en ese segundo, algo invisible y peligroso se formó en el aire, algo que ni la razón ni el miedo podían contener. Pero el toque de inocencia que unía a los tres pronto se pondría a prueba. Días después, los soldados llegaron a la puerta principal. Uniformes azules, escudo de la justicia de Qadira. El comisario Harif se apeó con expresión autoritaria. «Estoy aquí a instancias del consejo», anunció. «Hay informes de que una mujer vive en este palacio con una identidad falsa». Los sirvientes se miraron unos a otros, sorprendidos. Samira fingió asombro. «¿Identidad falsa? ¿Aquí? ¡Qué absurdo!».
murmuró con una discreta sonrisa oculta bajo el velo. Rania, que regresaba del jardín con Ana, se detuvo cuando vio a los soldados. «¿Qué pasa?», preguntó. Harif la miró fijamente. «Rania de Kadar». «Y sí, señor. Está usted arrestado bajo sospecha de fraude y robo de identidad». El mundo parecía girar. «Eso es un error», exclamó. «Yo nunca...» Pero los guardias ya estaban avanzando. Ana se aferró a ella, llorando. «Papá», gritó, «se van a llevar a Rania». Idris apareció en lo alto de las escaleras y la escena se congeló. Bajó los escalones lentamente, con la mirada fría, como la de un juez del destino. «¿Qué significa esto?», le preguntó al comisario. «Tenemos órdenes de arrestarla. Información anónima. Su nombre aparece en informes de un robo en Kadar». Rania meneó la cabeza con desesperación. «Mentira, señor. Nunca he robado nada». Samira fingió indignación. «Dios mío, yo no lo sabía. ¡Qué vergüenza para el palacio!». Ana lloró. «No está mal. Papá, por favor». Idris se quedó quieto. Todo en él era conflicto. El hombre frío y el padre amoroso, el señor y el ser humano. El silencio duró largos segundos, hasta que dijo en voz baja: «Llévenla a las habitaciones de invitados. Que nadie la toque hasta que descubra la verdad». Rania lo miró dolida. «¿Me crees?». Él miró hacia otro lado. «Quiero creer, pero ya me han engañado antes». Las palabras le dolieron tanto como a ella. Los guardias se llevaron a Rania. Samira la observaba desde lejos, sus labios curvados en una sonrisa victoriosa. «Adiós, niña de ojos marrones». Pero el destino aún no había terminado de escribir. Esa noche, Ana huyó de su habitación y fue a ver a su padre. Lo encontró sentado en su oficina con la cabeza entre las manos. «Papá, ¿por qué dejaste que se llevaran a Rania?», suspiró cansado. «Porque no sé qué es verdad, hija». «Lo sé», dijo Ana con firmeza. «La verdad es lo que sentimos aquí». Le puso la manita en el pecho. «Y lo que siento es que ella nunca mintió». Idris cerró los ojos. Las palabras de su hija lo golpearon como una flecha. ¿Y si tiene razón? ¿Y si Rania es la única verdad que queda en este palacio de mentiras? Mientras tanto, encerrada en una habitación apartada, Rania rezaba en silencio. No por ella misma, sino por la muchacha en su corazón, por el hombre al que estaba empezando a amar, pero al que aún no sabía cómo corresponder. Afuera, el viento soplaba fuerte, sacudiendo las cortinas y haciendo oscilar las lámparas. Y un pétalo de jazmín, procedente del jardín, atravesó la ventana entreabierta y aterrizó en sus manos. Fue como una señal de que la verdad pronto saldría a la luz. En el desierto de la duda, la fe surge como un oasis. Y quien siembra amor, incluso entre espinas, cosecha la justicia del destino. El palacio de Al-Rahman nunca había estado tan silencioso. Era el tipo de silencio que no trae paz, un silencio pesado, cargado de culpa y anhelo. Rania estaba encerrada en una de las habitaciones de invitados, vigilada por 2 guardias en la puerta. Dentro, permaneció sentada en el suelo, con la mirada fija en el pañuelo azul quemado por el fuego, único símbolo de lo que quedaba de fe en medio de la injusticia. Afuera, Jeque Idris caminó solo por el patio, sin poder dormir. El viento frío del amanecer trajo el aroma lejano de las flores de jazmín y con él recuerdos que lo atormentaban. Esa mujer, el mismo que había salvado a su hija, que había traído alegría al palacio, ahora era acusado de algo que su corazón se negaba a creer. Pero su mente, marcada por la desconfianza, insistía en recordarle que el amor una vez lo había dejado ciego. Fue entonces cuando un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Omar, su consejero más antiguo y fiel. «Disculpe la tardanza, Excelencia», dijo, haciendo una reverencia. «Pero hay algo raro en los documentos que trajo el comisionado Harif». «¿Cómo?», preguntó Idris con voz cansada. Omar extendió la carta denunciando a Rania. «El sello real ha sido falsificado. Mire, la marca de la luna creciente está invertida. Esto no proviene del consejo, señor». El jeque tomó la carta y la examinó a la luz de las lámparas.
El corazón empezó a latir más rápido. ¿Quién habría hecho algo así?, murmuró. Omar dudó. Alguien dentro del palacio, sin duda. Idris se quedó quieto, con la mirada helada. Y entonces, como una brisna de memoria, una escena vino a mi mente. Samira, esa mañana, sugiriendo que no se podía confiar en Rania. Su tono demasiado dulce, su mirada demasiado rápida. Levantó la cabeza lentamente. Encuentra a Harif. Ahora, Omar hizo una reverencia y salió apresuradamente. Mientras tanto, en sus aposentos, Samira se miró al espejo y vio reflejado no el rostro que todos conocían, sino el rostro de su propia amargura. Ella bebió vino a sorbos, con la mirada oscura. Lo amaba antes de que esa campesina lo hechizara, le susurró al reflejo. Lo único que hice fue protegerlo. Pero las mentiras tienen patas cortas. Y esa misma mañana el comisario fue llevado al palacio y obligado a confesar ante el jeque. «Me pagaron para venir aquí, su excelencia», dijo Harif, sudando. «Una mujer del palacio me envió la carta. Dijo que era su deseo, su nombre». «Samira, señor, la ama de llaves». La furia del jeque era silenciosa, y precisamente por eso más aterradora. Salió del salón sin decir palabra. Los pasos resonaron por el pasillo de mármol como un trueno ahogado. Samira, despertada por el ruido, abrió la puerta y lo vio acercarse. «Idris, te lo puedo explicar», intentó decir, pero su mirada fue suficiente para callarla. «Envenenaste mi hogar con mentiras», dijo en voz baja y controlada, como el viento antes de la tormenta. «Inventaste crímenes contra una mujer inocente. ¿Por qué?» Ella dudó, con lágrimas falsas brillando. «Lo hice por amor, Idris, por amor a ti. Ella lo destruirá como el destino destruyó a Laila». No podía permitirlo. Se acercó más, con la mirada fría. El amor que destruye es solo otra forma de egoísmo. Ella lloró, intentando justificarse, pero él levantó la mano, imponiendo silencio. «A partir de ahora, estás desterrado de este palacio. Vete antes del amanecer. Idris, por favor». «Vete», repitió dándose la vuelta. «Antes de que olvide que fui creado para la misericordia». Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Samira sintió el peso de su propia ruina, y el jeque finalmente se permitió respirar, pero todavía había algo por hacer. Caminó hacia la habitación donde se encontraba detenida Rania. Los guardias lo reconocieron y se apartaron inmediatamente. Al entrar, se puso de pie de un salto. Sus ojos, cansados pero serenos, lo encontraron en silencio. «No he venido como juez», dijo. «He venido como un hombre que necesita pedir perdón». Rania miró hacia abajo, abrumada por la emoción. «No hay nada que perdonar, señor. Lo entiendo». «No, no lo entiendes». Dio un paso al frente. «Dudé de ti cuando todo mi ser me pedía a gritos que creyera». Ella sonrió levemente. «A veces el miedo habla más fuerte que el corazón». Se hizo el silencio. El viento entraba por la ventana, moviendo las cortinas como velos danzantes. Idris miró la bufanda azul que tenía en las manos. «Quédate con esto», dijo en voz baja. «Es un símbolo de valentía, de esos que olvidé que existían». Rania se acercó un poco más, con lágrimas en los ojos. «No lo olvidaste, solo te perdiste en el camino». «Y me encontraste», murmuró. Por un segundo, el mundo pareció detenerse. Afuera, el sonido de las fuentes, el aroma de las flores, el murmullo del viento, todo se mezclaba como una canción antigua, la misma que solía cantarle a Ana. Idris dio un paso más cerca. «Me prometí a mí mismo que nunca volvería a amar», confesó. «Pero desde el día que entraste en este palacio, siento que el destino mismo me desafía». Rania respiró profundamente. «El destino no desafía, señor. Solo revela lo que siempre estuvo oculto». Él extendió la mano vacilante y tocó el pañuelo entre sus dedos. «Me devolviste la risa de mi hija y el sonido de mi propio corazón». Ella lo miró sin palabras. Y por un momento el jeque Idris, el hombre temido e impenetrable, cerró los ojos, no para escapar del dolor, sino para permitir que la paz lo invadiera. Pero el destino, como siempre, todavía tenía una prueba más reservada. Afuera, bajo la luz plateada de la luna,
Samira observaba a escondidas, con el rostro marcado por la furia y el corazón consumido por el odio. Ella no se había ido todavía, y lo que ahora planeaba sería el golpe final, una venganza capaz de destruir el amor naciente y sumir el palacio nuevamente en las sombras. Incluso cuando la verdad triunfa, el mal no se rinde fácilmente. Pero hay corazones que, una vez despiertos, nunca vuelven a dormirse. El amanecer llegó silenciosamente sobre el desierto. Las dunas brillaban bajo la luz dorada, y el palacio parecía respirar en paz por primera vez en mucho tiempo. En el jardín interior, Rania caminó descalzo sobre el frío mármol, llevándole una bandeja de fruta a Ana, que estaba jugando con las flores. El viento mecía suavemente las cortinas, y campanas lejanas marcaban el comienzo de un nuevo día. Fue como si el destino, cansado de tanto sufrimiento, finalmente sonriera. El jeque Idris, observado desde lejos, de pie a la sombra de las columnas, parecía tan serena, tan ajena a las guerras del mundo, que por un momento se preguntó cómo una mujer tan sencilla podía tener tanta fuerza. Cuando lo vio, bajó la cabeza en señal de respeto. Pero su mirada ahora era diferente. Ya no era la de un amo ante un sirviente, sino la de un hombre ante la mujer que le había devuelto el alma. «Buenos días, señor», dijo Rania con una sonrisa tímida. «Buenos días», respondió acercándose. «Cada día que pasa, el palacio parece más animado. Soy Ana», respondió ella. «Ella es el alma de este lugar». «No solo ella», respondió en voz baja. «Hay otras razones por las que la vida ha vuelto a fluir aquí». Ella se sonrojó y bajó la mirada. Ana, notando la mirada de su padre, corrió hacia él y le agarró la mano. «Papá, ven a ver, Rania y yo plantamos un jazmín nuevo». Idris sonrió. «¿Un jazmín?» «Sí», respondió la niña emocionada. «Rania dijo que cuando florezca todo el palacio olerá a esperanza». El jeque miró la planta recién plantada, pequeña, frágil pero viva, y sintió que algo en su interior sanaba. «Que así sea», murmuró, «que florezca la esperanza». Pero mientras el amor germinaba bajo el sol, la envidia se coló en las sombras. En lo lejos, en las puertas de servicio, Samira aún no se había ido. Vestida con una capa oscura y con el rostro cubierto, se encontró con dos hombres de aspecto rudo. «Quiero que entres al palacio esta noche», ordenó en voz baja. «El jeque se va a una reunión y la mujer estará sola con la niña». «¿Y qué debemos hacer, señora?», preguntó uno de ellos. «Suficiente para que el jeque se arrepienta de haberla traído aquí». Sus ojos brillaban con odio. «Que piense que fue ella», terminó sonriendo fríamente. Esa noche el viento sopló más fuerte. El desierto parecía intuir lo que estaba por venir. Rania, agotada, se quedó dormida en la habitación de Anna, sosteniendo la mano de la niña. El jeque había partido de visita hacia un emirato vecino, prometiendo regresar al amanecer. Las lámparas parpadearon y el palacio quedó en silencio. Entonces, pasos... lento, sigiloso. Las puertas del jardín se abrieron y entraron dos sombras, arrastrando sacos y antorchas. Los hombres de Samira. Uno de ellos derramó aceite sobre las cortinas, el otro esparció brasas sobre los tapices. En cuestión de segundos, el fuego comenzó a crecer silencioso y traicionero. Anna tosió y se despertó. «Rania, ¿qué pasa?» Rania abrió los ojos y olió humo. «Dios mío, el fuego». Ella recogió a la niña y corrió hacia la puerta que estaba cerrada con llave. Intentó abrir la ventana, que también estaba sellada. La desesperación subió a su garganta. Afuera, el fuego comenzaba a propagarse por los pasillos. Los sirvientes gritaron y cundió el pánico. Rania cubrió a la niña con la bufanda azul, ahora descolorida y rota, y gritó pidiendo ayuda. Pero el sonido se perdió entre las llamas. De repente, una de las ventanas reventó por el calor y el aire fresco inundó la habitación. Rania levantó a Ana en sus brazos y trató de alcanzar la barandilla. Pero el fuego rugió, las cortinas ardían como serpientes doradas, y luego la puerta explotó de un golpe. Era el jeque Idris.
Cubierto de hollín, con el rostro inundado de furia y desesperación, caminó entre las llamas como un guerrero. «Rania», ella lloró. «Aquí, la niña. No puedo salir». Idris la alcanzó, los envolvió a ambos en su capa y los condujo afuera. Detrás de ellos, el fuego devoró la habitación. Cuando finalmente llegaron al patio, Rania cayó de rodillas, tosiendo, todavía sosteniendo a Anna. El jeque la abrazó sin importarle quién lo miraba. «Está bien, estás a salvo», pero su mirada ahora era diferente. Ya no había barreras, ni dudas, ni miedo. Solo había amor, desnudo, verdadero, ardiente como el fuego que casi los había consumido. Horas más tarde, cuando la confusión se había calmado, Omar trajo la noticia. «Atrapamos a uno de los pirómanos, señor», confesó. «¿Y quién lo envió?», preguntó Idris, sabiendo ya la respuesta. «Samira». El jeque cerró los ojos. «Que sea entregado al consejo, que responda por cada lágrima que causó». Cuando todos se fueron, solo quedaron ellos tres, él, Rania y Anas en el jardín. El jazmín que habían plantado estaba cubierto de ceniza, pero aún seguía en pie. Rania se arrodilló y tocó las hojas carbonizadas. «Sobrevivió», susurró. Idris la miró con ternura. «Igual que nosotros». Ana los abrazó a ambos, y por primera vez Idris se permitió sonreír ampliamente. El viento sopló llevándose las cenizas, y allí, bajo el cielo estrellado, algo se completó, como si todo el desierto presenciara el renacimiento de un amor destinado a suceder. Pero el destino aún tenía reservado un último acto. Esa noche, cuando el jeque entró silenciosamente en la habitación para ver si ambos estaban dormidos, ¿qué vio? Quedó sin aliento. Rania estaba sentada en el borde de la cama, con Ana dormida en su regazo, cantando la misma canción que Laila, su difunta esposa, solía cantar. La voz era dulce, pura, como una oración. Idris estaba en la puerta, con el corazón en llamas. ¿Sería posible volver a amar sin traicionar el recuerdo de quien se fue? Pero cuando vio la sonrisa tranquila de su hija, supo la respuesta. El amor no borra lo perdido. Lo transforma en una luz que guía, un recuerdo bendecido, una esperanza que comienza de nuevo. El sol salía serenamente sobre los muros dorados de Cadira, como si el cielo mismo bendijera un nuevo comienzo. El incendio de la noche anterior había dejado su marca en las paredes del palacio, pero también había dejado marcas más profundas en los corazones que allí vivían. El jeque Idris al-Rahman caminó lentamente por el jardín todavía cubierto de ceniza. El jazmín quemado se mecía con el viento, permaneciendo obstinadamente vivo. Miró aquella pequeña planta y sonrió melancólico. «Aún aguanta», murmuró. Igual que ella, detrás de él pasos suaves. Rania se acercó, con el pañuelo azul, ahora limpio, atado a su cabello. Su mirada era serena, pero sus ojos reflejaban cansancio, el agotamiento de alguien que luchó contra el miedo y sobrevivió. «Me dijeron que pediste verme», dijo humildemente. Idris se giró. Por un momento la observó. Entonces respondió: «Sí, ha llegado el día de acabar con las mentiras en este palacio». Horas después, el gran salón de mármol estaba lleno. Se habían convocado servidores, consejeros y representantes del pueblo. En el trono dorado, Idris estaba sentado con una postura firme y una mirada tranquila. La mirada de un hombre que había encontrado la verdad nuevamente. Rania estaba de pie junto a él, humilde, sin adornos, con las manos entrelazadas en silencio. Y ante ellos, encadenado, estaba Samira, la ama de llaves caída, con el rostro pálido y su orgullo en ruinas. El murmullo era intenso. Nadie se atrevía a hablar en voz alta, pero todos querían oír el veredicto. El jeque se puso de pie. «Todos han visto a esta mujer caminar por estos pasillos durante años», comenzó con voz firme. Pero no todos vieron el veneno que se escondía tras su devoción. Samira bajó la cabeza, pero sus ojos ardían de ira. Idris continuó: «Intentaste destruir una vida inocente. Intentaste matar a mi hija, y mentiste en nombre del amor. Lo hice por ti», gritó Samira, con su voz que resonó en el pasillo.
por miedo a verte caer otra vez. No, respondió con calma pero con firmeza. Lo hiciste por miedo a ver a alguien más sanar las heridas que tú estabas curando. Ella lloró. ¿Y qué harás conmigo, Idris? Nada que no te hayas hecho ya. Miró a los guardias. Entréguenla al consejo, que la justicia siga su curso. Los guardias se la llevaron. La sala quedó en silencio. Cuando las puertas se cerraron, Idris se volvió hacia Rania. Todas las miradas siguieron el gesto. Bajó los escalones del trono y se paró frente a ella. Rania de Kadar, dijo, y su nombre resonó entre las columnas. Llegaste a este palacio como sirvienta, te trataron como a una sospechosa, pero actuaste con más nobleza que todos nosotros juntos. Ella miró hacia abajo, abrumada por la emoción. Solo hice lo que me decía el corazón, señor, y por eso este corazón debe ser honrado, continuó. Ante todos, declaro que su inocencia ha sido demostrada. Un murmullo de alivio y un aplauso silencioso recorrieron la sala. Pero el jeque no había terminado. Y además, dijo alzando la voz, que este palacio nunca más sea una sombra. Se dirigió a los consejeros. A partir de hoy, la señora Rania será la tutora permanente de mi hija, con plenos derechos y respeto familiar. Rania lo miró sorprendida, con lágrimas brillando en sus ojos. Pero Idris dio un paso adelante. Ay, si el honor me permite ir más allá. Hizo una pausa y respiró hondo. Quiero decir, ante todos, que ella no solo es el corazón que sanó a mi hija, sino también el alma que sanó a este hombre. La sala quedó en un silencio absoluto. Ni siquiera el viento se atrevió a moverse. Cuando perdí a Laila, continuó con la voz entrecortada, juré que nunca más dejaría que el amor se cruzara en mi camino. Pero Dios, en su sabiduría, me mostró que el amor verdadero no reemplaza, sino que renueva. Rania se llevó las manos a la boca, tratando de contener las lágrimas. Idris se acercó y tomó suavemente la bufanda azul. Este pañuelo, dijo, ha sido testigo de todo, del fuego, del dolor y ahora de la redención. Lo ató suavemente alrededor de su muñeca, como un símbolo. Con él te pido una nueva oportunidad, no como siervo y amo, sino como dos corazones que la vida ha unido contra viento y marea. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Rania. Ella respiró profundamente y respondió con voz temblorosa. Si el destino me trajo aquí, no fue para servir, sino para amar. La sala estalló en aplausos. Anna corrió y se arrojó a los brazos de su padre y de Rania. Ahora somos una familia, gritó riendo y llorando al mismo tiempo. Idris la levantó y la sentó en su regazo y miró a Rania. Sí, pequeña, una familia. El viento del desierto soplaba a través de las ventanas abiertas, levantando pétalos de jazmín y llevándose el persistente olor a humo. El palacio, que había sido frío y solitario, ahora estaba lleno de vida y de perdón. Pero el verdadero final aún estaba por llegar, porque el amor, cuando nace entre las cenizas, siempre deja una huella, algo que ni el tiempo ni el dolor pueden borrar. Esa noche, cuando las estrellas volvieron a brillar sobre Kadira, el jeque salió a la terraza. Rania se acercó a él y juntos miraron el horizonte. Allí, en el jardín, el jazmín quemado había florecido, contra toda lógica. Ella sonrió. ¿Lo ve, señor? La esperanza siempre regresa. Él la miró con ternura. Y esta vez, para quedarse, y esto es lo que enseña el desierto. El amor que sobrevive al fuego es el amor que Dios bendice. El tiempo pasó, y con él el desierto floreció. Las tormentas de arena dieron paso a mañanas tranquilas, y Palacio Al-Rahman, una vez frío y silencioso, ahora estaba lleno del sonido de la risa, la música y el dulce aroma de las flores de jazmín. El jardín, una vez quemado por el fuego, ahora era una alfombra de colores. Y en el centro, el pequeño jazmín que habían plantado Rania y Anna se erguía firme, cubierto de flores blancas, símbolo de todo lo que habían vivido y superado. Rania caminaba lentamente entre los pétalos. El pañuelo azul, ahora transformado en una faja, atada alrededor de su cintura, como un recordatorio de lo que nunca quería olvidar. La brisa jugaba con su cabello y el sol dorado dibujaba luces en la arena.
Desde lo alto del balcón, Sheikh Idris la observó con una sonrisa discreta, la misma que los habitantes de Kadira aún se sorprendían de ver. Bajó lentamente las escaleras hasta llegar a ella en el jardín. Ana llegó corriendo, llevando en sus manos una corona de flores. ¡Papá! Mira, lo hice para ella. Rania rió, emocionada. ¿Para mí? Ella es la reina de nuestro desierto, dijo la niña, colocándose la corona en la cabeza. Idris la miró con la mirada de un hombre que había atravesado el infierno del dolor y había encontrado la redención en el amor. Yana tiene razón, dijo, porque el verdadero reino es el del corazón, y el tuyo ha conquistado el mío, Rania. Ella sonrió, incapaz de contener las lágrimas. Nunca imaginé que el destino me traería aquí. El destino, respondió tomándole la mano, es solo el camino que Dios usa para cumplir lo que el amor ya ha decidido. Caminaron juntos por el jardín, bajo la luz dorada que caía sobre Kadira. La brisa esparcía pétalos blancos y el sonido de las fuentes se mezclaba con el canto lejano de los pájaros. Era como si el propio desierto celebrara el amor que había nacido entre las cenizas. A lo lejos, los sirvientes observaban en silencio. Ya no veían a una simple niñera y a un viudo. Vieron el milagro de la vida, dos corazones que, al perdonarse mutuamente, enseñaron a todos que el amor verdadero no conoce jerarquías, ni miedos, ni pasado. En lo alto de las torres ondeó de nuevo el estandarte real, pero esta vez el símbolo del jeque, anteriormente marcado por el oro y el orgullo, había sido rediseñado. En el centro, un rama de jazmín, entrelazado con una bufanda azul, el nuevo emblema de Kadira, el símbolo de la esperanza que renace. Rania miró al cielo y en silencio dio gracias, no solo por haber encontrado el amor, sino por haber descubierto el verdadero significado de la fe. Y el jeque Idris, a su lado, también comprendió. Laila, su difunta esposa, no había sido reemplazada, había sido honrada, porque el amor que ahora vivía con Rania no borró el pasado, solo lo iluminó. El viento sopló una última vez y la bufanda azul bailó en el aire, libre, bendecida, eterna. Lo que parecía una humillación resultó ser una bendición, porque en el desierto del rechazo, Rania encontró el oasis del verdadero amor y respeto. Y el jeque que había perdido la fe descubrió que Dios siempre da una segunda oportunidad, no para revivir lo que se había perdido, sino para amar de nuevo, con más verdad. El dolor es solo el desierto, la fe es agua, y el amor es la flor que florece cuando el alma aprende a esperar el momento adecuado para florecer. ¿Y tú? ¿Esta historia te recordó algo que hayas experimentado? Déjalo en los comentarios, quiero saber tu experiencia. No te olvides de suscríbete al canal, deja tu like y activa la campanita para que no te pierdas nuestras próximas historias, porque aquí cada alma tiene su oasis y cada desierto un motivo para empezar de nuevo.